Gloria a Dios, santo. No quiero aturdirlos, gloria a Dios. Así que si está muy duro, le dicen al hermano Mario, por favor bájele que Danilo está gritando. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pues está muy ungido, una de dos. Vamos a abrir la palabra. Gloria a Dios, aleluya. En Primera de Pedro. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí va pasando sus páginas, va alabando al Señor, va glorificándole, va diciéndole que usted lo ama, que Él es hermoso, que Él es bello, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es único, que Él es especial, que Él es Dios. Hay tanto que decirle al Señor, aleluya. Faltarían las palabras, gloria a Dios, para decir lo hermoso que es el Señor con nosotros cada día. Hoy tuvimos un ayuno espectacular, gloria a Jesucristo, bastante oración, gloria a Dios. Orando por los hogares, por el bautismo del Espíritu Santo y orando por las peticiones personales, gloria a Dios, que siempre hay que traerlas delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios, con un amén me confirman. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Léanlo ustedes, por favor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza son para ti, Señor. A ti bendigo, a ti alabo, Padre Santo. A ti te doy la gloria, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bueno, Dios santo, Dios glorioso, aleluya. Tú eres maravilloso, Señor, tú eres santo. Bendigo tu santo nombre, Cristo de la gloria. Bendigo tu santo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito Rey, Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das en esta tarde, Padre mío, de predicar tu palabra. Te pido que me uses como vasija que soy delante de tu presencia, Señor. Bendice a mis hermanos también en el nombre de tu Hijo amado y te damos la gloria. Se pueden sentar, gloria a Dios, con una alabanza, si no, no se siente. Gloria a Dios, aleluya. Yo he titulado esta enseñanza o esta predicación, porque en sí no es una enseñanza, la titulé Abre, tocan a la puerta. Y usted diría, Danilo, pero ¿qué tiene que ver ese título con lo que usted acaba de leer? No tiene ninguna relevancia. Tal vez usted pensaría, ese versículo está por ahí en Apocalipsis, donde tocan a la puerta y si alguno abriere, el Señor entra y cena. Entonces ese título sí le saldría ese versículo. Pero el hermano Danilo acaba de leer en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No tiene coherencia, ¿cierto? Pero cuando Dios llega a nuestra vida, perdone que estoy un poco afónico, Él lo hace de diferentes formas, ¿sabía usted? Cuando Dios nos llamó a nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos llamó de una forma muy diferente. A mí me llamó, no puedo decir que en una cárcel, puedo decirlo, aunque mi llamado fue antes de cometer el crimen. Pero en la cárcel fue donde el Señor verdaderamente me hizo el llamado, donde verdaderamente me hizo sentir que yo necesitaba a Dios. Puesto que andaba yo en delitos y pecados, y no eran pecados simples, sino pecados grandes. Entonces yo andaba en delitos y pecados. Esa fue la única forma que Dios usó en mi vida personal para hacerme el llamado a los caminos de Él. Porque después de 11 años de mi papá predicarme la palabra y de yo decirle que estaba loco, que era un fanático, que le habían lavado el cerebro, que el pastor le estaba robando la plata, que estaba abandonando a la esposa. Entonces yo vine a entender que verdaderamente Jesucristo no era todo lo que yo decía, sino lo contrario a lo que yo decía. Que era el Dios que salva, que restaura, que renueva, que era el Dios que ama, que consuela,
que toca, que cambia, que transforma, que era ese Dios. Entonces, a mí me llamó de esa forma, no sé cómo a ustedes los habrán llamado, quizás un familiar les predicó, quizás ustedes vinieron a la iglesia ustedes mismos sin que nadie los trajera, pasaron y entraron, ¿cierto? Una calamidad, una enfermedad, entonces, verdaderamente yo no sé cómo, pero Dios a mí lo hizo de esa forma, en una cárcel. Ahí fue como yo empecé a conocer a Dios. A veces en ese llamado nos tardamos tiempo. Dios empezó a llamarme cuando mi padre se convirtió a Cristo. Él era un hombre bebedor, un hombre que le pegaba a las mujeres, un hombre que se enfermaba de beber 3 días seguidos con una garrafa de aguardiente y una canasta de cerveza sentado ahí oyendo música vieja, todo 3 días seguidos. Empezaba el viernes y terminaba domingo por la noche y para trabajar el lunes en la mañana. Y pasó por una iglesia, por un parqueadero de la iglesia del movimiento, lo llamó el ujier. Mire que es importante un ujier en una puerta. Mire qué importante es que el ujier en una puerta le diga a la persona que va a Dios lo bendiga, le regale un tratado, venga, entre. Mire qué importante. Mi papá pasó por ahí para comprar la cerveza y la botella de aguardiente para después emborracharse y pegarle a mi mamá. O a la esposa que tenía en esa época. No me acuerdo bien si era mi mamá o la esposa que tenía en esa época. Y lo llamó el ujier y entró. Y se sentó, y ese pastor le contó toda la vida a mi papá desde que él llegó a los Estados Unidos, porque eso fue en Estados Unidos. Y mi papá quedó sorprendido, lo único que hizo mi papá fue llorar y llorar y llorar y llorar en ese culto. Y él no entendía, pero era el llamado de Dios. Él no entendía, pero era el llamado de Dios. Y de ahí en adelante él comenzó a predicarnos la palabra, pero lógico, cuando uno se convierte a Cristo, uno quiere que toda la familia sepa. Uno quiere que los hijos, que los amigos, que los hermanos, que todo el mundo sepa. Y uno empieza a predicar y a predicar y a predicar, a sembrar la semilla. A veces uno la siembra mal, otras veces la siembra bien. Y yo digo que la siembra mal porque uno quiere obligar a la persona a convertirse a Cristo, a cambiar. Pero otras veces no, otras veces uno la siembra bien. Da la semilla, ora, invita a la iglesia y ya. Muchas veces. En el caso mío, mi papá la sembró mal. Lo puedo decir así. Y yo sé que él va a ver este video. La sembró mal, ¿por qué? Porque él muchas veces quería obligarnos, llamaba al pastor a la casa, pastor, venga acá culto aquí, venga acá culto allá. Entonces uno se cansaba y uno escuchaba, ay, qué pereza. Entonces a veces por quitárselo uno de encima uno se quedaba, uno escuchaba. A veces uno iba a la iglesia era porque hacía muy buena comida. En la iglesia allá, entonces uno se iba para no más para comer, y cuando empezaban a danzar y a brincar y a hablar en lenguas, de ay, esos están locos, ¿ves? ¿Dónde me metí yo? Ve a esas mujeres como voltean ese pelo para ahí para acá, le están saliendo esas liendres a esos piojos, decía uno. Porque no era muy vulgar en esa época, ¿me entiendes? Como uno no conocía a Dios. Entonces eso es lo que yo pensaba, y cuando yo las veía danzando y brincando, eso es lo que yo pensaba. Tan locas, mire, eso como brincan, ¿en qué me metí yo? Y yo loco por salir de ahí, pero eran los demonios míos, los demonios que están dentro de mí, que veían esa gloria de Dios, ellos sabían que eso era la gloria de Dios, que el endemoniado era yo, no eran ellas y no yo. Pero uno ahora eso lo viene a entender. Antes no lo entendía uno, ahora ya lo entiende uno. Entonces, nos tardamos años en contestar a ese llamado. Durante este tiempo Dios usa diferentes formas, toda clase de utensilios. A veces lo usa a los humanos, como usó a mi papá, ¿cierto? Muchas veces Dios usa la televisión, usa la radio, usa otras formas muy diferentes para llamarnos a este evangelio. Diferentes métodos. Muchas veces nosotros les permitimos al enemigo de que nos tape esa bendición, de que no nos permita llegar a los caminos de Dios cuando Dios quiere que así sea, ¿cierto? Entonces nosotros permitimos eso. Muchas veces ve uno que la gente tiene como ese deseo, tiene como esas ganas, pero hay algo que lo cohíbe, que lo retiene, que no lo deja como avanzar, que no lo deja llegar. Algo que es inexplicable, digámoslo así, para esa persona. Muchas veces usted sabe que el pastor dice, ¿quién se va a convertir hoy a Cristo? Vengan aquí al altar, hacemos una oración por ustedes, etcétera, etcétera. Y hay personas que yo sé que quieren, porque yo fui así, muchas veces yo quería salir corriendo hacia el altar, pero algo me detenía y no me dejaba mover. Hasta que un día, no sé, tomé la decisión, dije, no, es que hoy es el día, y hoy es hoy. Y pude hacer esa confesión de fe, gracias a Dios. Entonces el enemigo muchas veces, en muchas épocas de nuestra vida, coloca pruebas inconcebibles para que el que las sufra, ¿cierto?, crea
que vienen de parte de Dios y por eso no llegará el Evangelio de Dios. Una calamidad. Dios mío, como decía hoy la palabra, o decía el pastor hoy, Dios mío, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Pero por qué me tocó más? Mire lo que le pasó al hermano, al accidente, que hoy nos dimos cuenta del accidente del hijo del pastor. Mire lo que pasó. Yo sé que ese pastor no le va a preguntar a Dios por qué, ¿no? Pero donde fuera una persona inconversa va a preguntar por qué. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué mi hijo? ¿Entiende? Entonces, el enemigo hace eso para nosotros no llegarnos a Jesucristo, para no entender ese llamado, ¿cierto? Ahora, el versículo que vamos a leer ahora se cumple cuando le permitimos a Jesús entrar a nuestra casa. Ahí sí vamos al versículo de Apocalipsis 3, versículo 20, un versículo muy conocido, un versículo que se ha predicado en muchas partes. Pero mire que lo que estoy predicando no tiene que ver nada con el título, excepto que este versículo lo va a hacer ver como que ese título es para este versículo. El versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire qué versículo tan bonito, ¿cierto? Y ese versículo es muy usado para predicarlo en las calles, en los cultos evangelísticos. Pero ese versículo tiene ciertas connotaciones que si lo analizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de lo que quiere, de qué nos quiere decir ese versículo a nosotros. Dice, he aquí yo estoy a la puerta. Mira que lo primero que hace Dios es pararse a la puerta, o lo que hace Jesucristo, es pararse ahí en la puerta, ¿cierto? El Señor se para y espera. ¿Espera qué? A que usted le abra. Ahora, usted dirá, pues que yo soy convertido, ¿de qué está hablando Danilo? No solamente este versículo lo podemos aplicar para eso, para la conversión de una persona. Apliquémoslo al llamado que nosotros tenemos de Dios, ¿cierto? Yo sé que aquí hay muchos que tienen un llamado hermoso, yo sé que aquí hay muchos. Quizás todos ustedes tienen un llamado. Y el llamado podía ser un predicador, podía ser un evangelista, podía ser, no sé, un ujier, podía ser cualquier otra clase de llamado. Pero entonces Dios nos llama a la puerta y Él se para ahí, a llamar, ¿cierto? En la puerta. Y dice, mire lo que dice ahí, aquí el versículo, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Será que el Señor empieza a gritar? Danilo, ábrame que estoy aquí afuera. Yo no creo que Dios empiece a gritarle a uno, ¿cierto? Porque yo sé que usted es sensible a la palabra de Dios. Y yo sé que usted es sensible al llamado de Dios. Yo creo que cuando Jesucristo se para a la puerta y lo llama, es porque usted ya sabe que Él está ahí parado. Usted ya sabe que Él está ahí. Pero mira que después el versículo nos está diciendo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hace el Señor? Le toca esa puerta a usted. Le dice, mijito, ya es hora de que usted se levante de esa silla y comience a predicar mi palabra. Ya es hora de que usted se vaya para los parques y comience a traer las almas a la iglesia. Ya es hora de que usted se deje ahí y piense y cavile en dos pensamientos, si usted quiere servir o no servir en la iglesia. Ya es hora de que usted se mueva y comience a orar, comience a interceder, comience a reprender, porque no solamente el llamado es por fuera, el llamado también es dentro. En la iglesia deben de haber columnas de oración, columnas así como esa, que sostienen ese techo y que sostienen las paredes. Esas columnas tienen que estar en la iglesia y deben de tener, cada iglesia debe de tener columnas de oración. Porque una iglesia sin una columna, ¿qué le pasa? Las paredes se caen, la iglesia se cae. Si no hay columnas de oración, aquí yo conozco hermanas que las he visto en la mañana, a veces vengo aquí a regalar el micrófono, en la tarde, en la noche, orando, clamándole a Dios, día y noche. Quizás en sus hogares también lo hacen. Esas son las columnas de oración y esas columnas son las que Dios permite que esta iglesia esté unida, que el enemigo no la ataque tanto, que el enemigo se mantenga a la puerta y no entre aquí.
Muchas veces esas columnas son las que nos mantienen a nosotros en este camino todavía. Porque la palabra dice, orad los unos por los otros, ¿cierto? Y esas columnas dicen, Dios mío, ahí está el hermano Danilo, está pasando por una prueba, ayúdale. Y uno quizás durmiendo, pero ellos todavía clamando. Entonces, no solamente el llamado es a eso, a ser predicador, evangelista, pastor y ser un grande de los grandes. No, también el llamado es dentro de la iglesia, a ser columna de oración, a reprender las tinieblas del diablo. Entonces, cuando el Señor los llama y toca la puerta, ¿qué hace usted? Esa es la pregunta, ¿qué hace usted? ¿Está seguro que usted sí le abre a Dios? ¿Estoy seguro yo que yo sí le abro a Dios? ¿Será que yo sí le abrí a Dios en el llamado que me hizo? ¿Será que sí le abrí? Solamente Dios y yo lo sabe, ¿cierto? Porque posiblemente yo tenga otro llamado diferente al que en el que el Señor me esté usando. O que tenga yo un anhelo más grande de hacer en la obra de Dios. Pero ¿será que usted sí le abrió al Señor la puerta? ¿Será que usted ese llamado que tiene sí lo esté realizando? ¿O todavía el Señor está ahí? Porque el Señor es paciente. Él no se le va a ir de ahí. Olvídese que el Señor no se... no, usted no me abrió, chao, me voy. El Señor se va a quedar ahí esperando. Porque el Señor es paciente y fiel. Yo tengo una película acá arriba que en la foto hay un señor y un perrito. Y esa película es una película de vida real. Era un señor que siempre llevaba al animalito al tren, donde él cogía el tren para irse a trabajar. Y cuando regresaba el animalito lo estaba esperando ahí. Y el señor murió. Y el animalito todos los días iba ahí a esperar al señor que viniera del tren. Hasta que lo recogió otra persona. Y tenía un nombre. Y ese señor le explicó por qué ese animalito se mantenía siempre ahí. Mire, ese animalito era fiel. Aún muerto el dueño, ese animalito seguía yendo a ese mismo lugar. Sin que nadie le dijera, no, es que ya se murió, no, es que para qué va para allá. Él no le importaba, él siempre se iba para allá, a ese lugar, a esperar a la misma hora al dueño de él. Pero el dueño ya había partido. Entonces Dios cuando llama y toca la puerta y usted no le abre, él se espera ahí, él se queda. Él sabe que usted le va a abrir. Él sabe que usted le va a abrir. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo le va a abrir usted la puerta al Señor? Para ese llamado que usted tiene. ¿Dentro de un año? ¿Mañana? Cuando el Señor me toque y me bautice en el Espíritu Santo para el que no es bautizado. Estoy esperando eso. Estoy esperando irme a la calle a ver si alguien de pronto por ahí tiene misericordia de mí y me regala un tratadito para regalarle a alguien. ¿O será que en el culto el próximo domingo que vamos a ir a los cultos de evangelización, será que me van a poner a predicar? Uy, qué bueno que me pusieran a predicar a mí. Ahí espero yo ese llamado. ¿O será que yo ya empecé a predicar por ahí a las almas, a las familias, a los hogares, a los vecinos, a los vecinos? Yo estoy trabajando en Letica repartiendo tortas por todo Río Negro. Ya me conozco, yo creo que todo Río Negro. Y si me dan la entrada a mí de yo hablarle de Cristo, les hablo. Un día había una señora, estaba llevando una torta, tenía un café y un cigarrillo. Y le dije yo, oiga señora, ¿cierto que después de un cafecito, un cigarrillo? Y me dice ella, sí, cierto que sí, que está de tan rico. Pero le dije yo, ¿sabe una cosa? Yo era así. Pero ¿sabe qué es más rico? Es tener a Cristo en el corazón. Dios le puede quitar ese vicio a usted. No del café, pero sí del cigarrillo. Porque el café es muy bueno. Imagínese. Así le dije yo a la señora. Y la señora se puso a reírse. Y yo me fui en mi moto y ella se quedó ahí. Pero le hablé de Cristo. Le dije que había un Cristo que existía y que le puede quitar ese vicio de cigarrillo. Porque yo me fumaba 2 cajetillas diarias. Imagínese. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Esta es la segunda parte más importante de este versículo. Si usted dejó que Jesucristo entrara en su corazón, para ese llamado, y usted lo está efectuando en este momento, usted ya está cenando con el Señor. Usted ya está haciendo lo que Dios le está mandando a hacer. Porque cuando nos sentamos a la mesa con amigos o con familiares, nosotros muchas veces comentamos cosas que nos han sucedido durante el día, ¿cierto? Muchas veces yo me voy para la casa de los hermanos por acá y me siento, me regalan un tintico y nos sentamos a hablar de lo que pasó en el día, en el trabajo, quizás de lo que pasó en la iglesia, quizás que se dio cuenta de alguna cosa de algún amigo que le sucedió. Entonces nos sentamos a charlar. Y eso es lo que Dios hace.
Cuando usted abre la puerta del corazón y Jesucristo entra, después de usted abrirle esa puerta y Jesucristo entra y se sienta en esa mesa que usted le ha permitido que se sienta, entonces usted ya comienza a hablar con el Señor. Él dice, Señor, mira, yo sé que tú me hiciste un llamado y yo quiero servir en ese llamado. Entonces comienza la conversación suya con el Señor. Porque ayer en la enseñanza que yo daba en el santuario, que hablamos sobre la oración, le pregunté a una hermana, le dije, hermana, ¿usted qué cree que significa oración? Me dice, oración es pedirle a Dios, pedirle las cosas y esperar que Él conteste. Y le dije yo, y la otra hermana me dijo, orarle a Dios es hablar con Dios. Le dije, todo eso está correcto. Pero en sí orar con Dios es dialogar, orar con Dios es dialogar con Dios. Porque es que la oración no solamente tiene que subir, sino que también tiene que bajar. Porque si usted tiene un diálogo con una persona, usted tiene que esperar que esa persona le responda a lo que usted le dijo, ¿o no? Y si usted le ora a Dios, si usted se arrodilla a orarle a Dios, y ora y ora y ora y llora y llora y pide y esto y lo otro y alaba y glorifica a Dios, y cuando terminó se levantó y se fue, no esperó a que Dios le contestara. ¿O si esperó? ¿No? La oración es de dos vías, una que sube y la otra que baja. Entonces cuando le oramos a Dios, dialogamos con Dios. Y eso le decía yo a esa hermana, nosotros dialogamos con Dios, nosotros no le pedimos y le pedimos, sino que dialogamos, porque hay veces cosas que nosotros no sabemos pedir. Entonces, cuando cenamos con Dios en nuestro corazón, después de ese llamado, entonces lo que hacemos es dialogar con Él, y Él con nosotros. ¿Cierto que sí? Después de llegar a esto, ahora sí, permítame que Jesús cene con nosotros. Y sabe, cuando Él cena con nosotros, ¿cómo nos va a llamar a nosotros? Mire lo que dice ahí el versículo 2:9 de Primera de Pedro. ¿Se acuerda? Usted está cenando con Él porque usted ya le abrió la puerta. Porque Dios ya le hizo el llamado al ministerio que tiene para usted. Entonces usted ya está sentado cenando con el Señor. Ahora mire lo que Dios le dice a usted en esa mesa, sentado con Él. Póngale cuidado a lo que le dice Dios a usted. Le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios a usted mientras usted está sentado ahí con Él, cenando con Él, ¿cierto? Porque usted le abrió la puerta a Él. Ahora, mire qué pasa. Yo me hice esta pregunta porque este versículo lo leyó una hermana que fuimos a donde la hermana, ¿cómo se llama la hermana? La hermana de Prada de los Lácteos, de Cuatro Esquinas, que estuvimos allá, que ella predicó, a la casa de la hermana Fanny. Y este versículo lo predicó esa hermana, ahí, porque yo llegué del santuario y me fui para allá, el hermano me invitó y me fui para allá. Y cuando yo la leyó me impactó. Y yo me fui para la casa a meditar en el versículo, le dije, pero ¿por qué el Señor a mí me llama linaje escogido, nación santa, real sacerdocio? Porque el Señor me está elogiando, porque el Señor me está diciendo tantas cosas tan lindas, sabiendo que yo soy un pecador. ¿Yo qué merezco de Dios? ¿Yo qué merezco de Dios? ¿Qué merecemos nosotros de Dios? Si nosotros somos pecadores, infieles, porque lo somos. Aquí puede el que me diga que es santo el 101%, no le creo. Y si es santo ya debe estar en el cielo, no sé qué hace en la tierra. Pero entonces mire, ¿por qué tanto elogio hacia nosotros? ¿Por qué? Usted no se pregunta eso. ¿Por qué Dios nos llama nación santa? ¿Por qué Dios nos llama real sacerdocio? ¿Por qué Dios nos llama pueblo escogido por Dios? ¿Por qué nos elogia tanto el Señor a nosotros? Sabiendo lo que somos. Yo le doy la respuesta a usted, ¿por qué? Porque nosotros ya éramos parte de esta familia, antes de la fundación del mundo. Nosotros ya éramos cristianos, ya éramos salvos, digámoslo así, y no estoy hablando del salvo, siempre salvo, ojo con eso, porque hay una religión que se llama salvo, siempre salvo, y eso dice que se convierten a Cristo, pueden pecar todo lo que les dé la gana, y se van para el cielo, que esa viene a ser creciendo en gracia, que yo la llamo creciendo en desgracia, porque verdaderamente la desgracia del pueblo de esa gente que se pierden porque creen que se va para el cielo y hacen todo lo que quieran. Entonces mire, ¿por qué? Porque somos insertados en la vid.
¿cierto? El pueblo real de Dios es el pueblo israelita. Ustedes saben eso, ¿cierto? El pueblo verdadero de Dios es el pueblo israelita. Pero nosotros somos insertados ahí. Tenemos los mismos derechos que tienen los israelitas cuando se convierten a Cristo. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, así como Dios trata al pueblo de Israel, así trata al pueblo cristiano. De la misma forma. Para Él no hay diferencia ninguna. Entonces, mire que somos insertados ahí. Después de que somos insertados, tenemos los mismos derechos. ¿Por qué? Él nos escogió, Él nos separó, Él nos guardó, Él nos protegió, Él nos dio un sacerdocio real. Y le voy a leer a usted aquí, en el diccionario, ¿qué es? En el diccionario, que yo ya tengo aquí un diccionario, me estoy haciendo un diccionario con el libro con el cuaderno de bosquejos. Sacerdocio real, mire, póngale cuidado. Sacerdocio es dignidad y cargo de sacerdote, ejercicio y ministerio del sacerdote. ¿Pero qué es un sacerdote? Dice, hombre dedicado a los ritos y ofrecimientos de sacrificios a ciertas deidades, en el caso de nosotros a Dios, ¿no? Así como al cuidado de sus templos. Entonces, mire, usted es un sacerdote. Y si usted no se lo cree, la palabra se lo dice. ¿Cierto? La palabra le está diciendo que usted es un sacerdote. Usted tiene que vivir como un sacerdote. Tiene que actuar como un sacerdote. Y tiene que hacer las cosas de un sacerdote. Ahora, pregúntese nuevamente. ¿Verdaderamente soy un sacerdote y estoy haciendo lo que yo debo hacer como sacerdote? Eso es otra pregunta que usted se debe hacer. Ahora, miremos a Efesios 2 para que usted vea que aquí hay otro versículo que nos deja a nosotros desconcertados. Efesios 2, le voy a leer desde el capítulo 2, versículo 2. Le voy a leer y dice, y aquí está hablando de los pecados y delitos que cometimos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire, lo elogia. ¿Por qué lo elogia? Porque usted ahorita ya no es esto que acabamos de leer. Ahorita ya usted es nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Eso es lo que usted es en este momento. O sea, usted tiene esos derechos y al tener esos derechos debe aplicarlos. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué pasa? Apocalipsis 1:6, Éxodo 19:6, mire lo que dice Éxodo 19:6 sobre el sacerdote. Gloria a Dios. Si lo alaba no se duerme porque lo despierta. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa. Reino de sacerdotes y gente santa. Debemos guardarnos en santidad para el Señor. Si no, no podemos ser sacerdotes. Porque el sacerdote no puede tener ni mancha ni arruga. Cuando hacían el sacrificio de los animales, el sacerdote iba y miraba al animalito y le buscaba detrás de las orejas, por debajo del cuello, por todas partes, a ver si tenía cualquier manchita negrita, cualquier cortadita, y eso ya no lo aceptaba. Tenía que ser totalmente puro. Y esos animales eran escogidos y criados aparte, totalmente aparte, no se podían juntar con los demás, eran especiales, mejor dicho, para entregarlos a Dios. Nuestros sacrificios deben ser sacrificios especiales a Dios. Y no sacrificio de arrodillarse usted de aquí hasta la puerta a pedirle perdón a Dios, así como hacen algunas religiones, o a latigarse la espalda. De esos sacrificios no. Esos no son los sacrificios que Dios quiere. ¿Cierto que no? Entonces, como nosotros somos
sacerdocio real, somos de la alta alcurnia, somos del dedito parado, así como dicen. ¿Este dedito? Bueno, somos del dedito parado, de la alta alcurnia, somos lo máximo. Somos lo máximo. Mire lo que dice Apocalipsis 1:6. Acuérdese que usted no es cualquier persona. No se crea que usted es del montón. Usted no es del montón. Usted fue separado totalmente. Separado por Dios. ¿No es un privilegio eso, hermano, que seamos separados por Dios? ¿Usted qué dice? Yo creo que sí. A mí, para que el Señor me escogiera a mí de miles de millones de personas, me escogiera a mí, eso es un privilegio. Mire Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Para quién? Yo pensé que era para la iglesia o para la familia. Aquí dice que para Dios. Mire qué privilegio tan grande. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No cree usted, hermano, que es un privilegio, un elogio, que nosotros nos haga sacerdotes para Él? Yo creo que sí. Para mí al menos sí. Somos una nación de cristianos en todo el mundo, ¿sabe? Si nosotros pudiéramos reunir, y le voy a hacer esta pregunta y ustedes me van a decir el nombre. Si nosotros pudiéramos reunir a todos los cristianos del mundo, y estoy hablando de los cristianos en santidad, no de los cristianos de iglesias liberales, digámoslo así para no decir la otra palabra, los reuníamos en un solo país, ¿cómo se llamaría ese país? ¿Cómo se llamaría esa nación? ¿Cierto? Si Colombia fuera toda cristiana, que no hubiera una persona inconversa, Colombia se llamaría la nación santa de Colombia, ¿cierto que sí? Porque todos ahí serían santos, santificados por Dios. Tierra Santa, dice el hermano. Tierra Santa, ya volvió a los pasos antiguos, óigalo. Es que Tierra Santa, sí. Vaya, písela y verá. Oiga, entonces este país sería llamado Nación Santa de Dios. Pues aquí no habría pecado, ¿cierto que no? En ese país no habría pecado, porque todo el mundo era cristiano, gracias a Dios. Por su misericordia ahora tenemos gozo antes que tristeza. Por pura misericordia, nosotros ahora teníamos gozo. Antes que teníamos tristeza, ¿cierto? Ahora tenemos prosperidad. Antes que teníamos pobreza. ¿Sabes lo que teníamos? Pobreza. Ahora prosperidad. Ahorita tenemos sanación. Ahorita teníamos dolencias. Antes teníamos dolencias. Ahora tenemos sanación por la misericordia de Dios. Ahora tenemos paz, ¿o no? Antes que teníamos nosotros desesperación, ¿cierto? Nos mantenía toda hora desesperados. Eso es lo que teníamos nosotros. Por último, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabe qué quiere decir adquirir? Le voy a leer en mi diccionario que tengo aquí atrás, que yo me traje aquí el diccionario. ¿Sabe qué es adquirir? Dice, ganar, llegar a tener algo. Hacer propio un derecho, esto es para los abogados que no está. Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece o se transmite a título lucrativo. Cuando Cristo pagó por usted y por mí, cuando Jesucristo pagó con su sangre, Él nos compró a precio de sangre. Ahora cuando el diablo viene a atacarlo a usted, y el diablo le dice a Dios, ese que está allá es mío. Llega Jesús y hace esto. Él dice, no señor, aquí tengo el título. Aquí dice Juan Carlos. Y aquí dice, pagado con la sangre de Jesucristo. Si quieren, mírelo y revíselo. Ese muchacho que está allá, ese es mío. Ese no es suyo. Y va a seguir siendo mío hasta que muera. Y Dios le saca ese título. ¿Por qué? Porque ese muchacho se mantiene en santidad, se guarda, hace lo que Dios dice que haga, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y Dios tiene un título para cada uno de nosotros. Entonces, Dios, ¿cómo nos adquirió a nosotros? Con su sangre. Ese fue el título que Jesucristo pagó por nosotros. Ese fue el precio tan grande que Dios pagó por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con la sangre de Cristo? Mire que son preguntas que yo les voy haciendo para que ustedes vayan meditando. Si Dios llegara en este momento y se parara acá, Dios, no Jesucristo,
y Dios le preguntara a ustedes, ¿qué hacen ustedes con la sangre de mi hijo amado? Conteste su mente, ¿qué le contestaría a usted? No, yo me senté, no, él me lavó, él me puso en ese título, no, yo me senté ahí en la silla, no más. No, a mí me mandaban a predicar, pero no, yo le dije al pastor que yo no iba por allá al santuario a predicar porque eso es muy lejos, eso gasta mucha gasolina, uno se moja, se quema con el sol, la gente le cierra la puerta en las narices, le dice que uno está como tostado. Eso es lo que uno le contesta a Dios. Mire que esa es una pregunta. ¿Qué ha hecho usted con la sangre de Jesucristo que pagó en la cruz del Calvario por sus pecados? ¿Qué he hecho yo con esa sangre? ¿La he utilizado? ¿He sabido verdaderamente utilizarla? ¿O la guardé, la escondí, la dejé por un ratico ahí? Cuando venga Jesucristo, yo, no, Padre, es que usted vea, usted pagó con esta sangre, aquí la tengo guardadita, entonces usted pagó con ella, yo ya soy salvo, yo ya me voy para el cielo, pero usted no hizo nada por esa sangre, ¿cierto? Entonces, ya para terminar, ve qué milagro que me demoré tan poquito. Nos adquirió con su vida, nos compró, nos rescató, nos consiguió, nos trasladó, nos cambió. Todo eso lo hizo Dios y muchas otras cosas más. Ahora somos pueblo de Él, somos pueblo santo, somos nación escogida. ¿Cierto que sí? Real sacerdocio. Pero viene la otra pregunta. Y esta pregunta sí la va a contestar Segunda de Pedro. Voy a hacer la pregunta y terminamos con la respuesta. La pregunta dice, si somos real sacerdocio, como dice acá en Segunda de Pedro 2:9, si soy linaje, voy a hablar por mí, si yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, la pregunta es, ¿y para qué? ¿Y para qué yo soy todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Lea ahí lo que sigue. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso lo escogió Dios. Para eso Dios lo salvó. Para eso Dios le dio a usted un ministerio. Para eso Dios le dio la salvación. Para eso Jesucristo pagó con su sangre por sus pecados. Para eso Él lo rescató a usted. Para eso Él lo guarda. Para eso Él lo cubre con su sangre. Para eso Él lo levanta. Para eso Él lo usa. Y para eso tantas cosas. Entonces cuando usted se vaya para su casa hoy, y que ojalá no se le olvide alguna parte de esta predicación, usted le va a decir a Dios, Dios, ¿para qué? ¿Para qué fue? Y Dios le va a decir a usted lo que usted acabó de leer ahí. Dios le va a decir a usted, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque usted salió de lo oscuro, de lo feo, de lo cochino, de lo mugroso, de la inmundicia, y lo sacó acá afuera, debajo de una luz de esas, para que alumbrara, para que fuera luz, como esa luz que está ahí, a otros alrededor suyo. Vamos a estar de pie. Maravilloso Rey. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos la gloria, la honra.